Bueno, Ariel, creo que ya llegó el momento de cerrar este maravilloso año y esta primera temporada de Socialtech. Así es, David. La verdad es que es un momento súper especial. Dar las gracias a todos los escuchas que hemos tenido durante todo el año. La verdad es que ha sido un apoyo increíble y pues ha sido un reto para nosotros porque teníamos, digamos, la responsabilidad de crear un contenido de calidad con el que los escuchas pudieran conectar nuevamente. Así es, así que bueno, les vamos a dejar con un par de episodios que yo creo que os van a gustar especialmente porque son muy personales y salen del corazón, salen de experiencias muy vividas y A nada, ver. esperamos que os No te me resulten cuelgues, realmente... no te me cuelgues. dime, Ariel. Sabes que íbamos a hacer una nota muy breve y con esto decimos nuevamente feliz Navidad, feliz Año Nuevo y aquí les dejamos con los últimos episodios del año. Bueno, Ariel, tienes razón. Así que os deseamos feliz Navidad, Merry Christmas, and zorionak eta urte berri on. Arquitecto, tecnólogo digital, uno de los mayores expertos en BIM del mundo hispano, autor del libro en español sobre BIM más leído del mundo, Diario de un BIM Manager, en todas sus versiones, ahora nos contará. Pero ahí me quedo corta, empresario, formador, comunicador, co-creador del podcast Socialtech, presente en BIM Channel, en Building Smart Spain. Nuestro invitado de hoy tiene tantas facetas que ambos tenemos claro que esta es la primera visita al ciclo de entrevistas de arquitectura en clave digital, pero seguro que no es la última. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a David Barco. Bienvenido, David. Pues hola Paula, y me parece que vamos a tener que hacer una nueva sección en Socialtech Podcast, una sección que se llame algo así como crossovers, porque ya es el segundo que hacemos en poco tiempo. Eso, o despedir a mi compañero Ariel Castillo porque hace demasiados viajes y hace demasiadas vacaciones, entonces pues no sé, algo tendremos que hacer. Bueno, vamos a decir en su favor que lo lleva en el nombre, ¿no? Porque se define como BIM nómada, aquí una arquinómada, entonces no pretenderás que yo eche piedras en su tejado. No, pues... No, es una broma, como no podía ser de otra manera, con mi compañero y queridísimo amigo Ariel, y nosotros lo que tenemos es un acuerdo claro de cuando haya algo interesante que contar, tiramos para adelante, porque uno de los aspectos más complejos, ¿no?, de cuando tienes un canal pues como Socialtech es que si tu compañero está en Minnesota, en Minnesota, que me va a matar, en Michigan, en Estados Unidos, pues eso, a casi 8 horas de diferencia horaria y obviamente con otra actividad laboral, etcétera, pues claro, el buscar los huecos para las grabaciones es bastante complicado, ¿no? Con lo cual siempre hemos decidido, oye, si es factible, si tenemos algo interesante que contar, entra en nuestro schedule, ¿no?, de episodios. Tenemos nuestra línea maestra que queremos mantener, pero con una flexibilidad razonable para no atormentarnos. De hecho, una de las cosas que hablábamos Paula y yo justo antes de empezar es oye, hacemos esto porque nos gusta, ¿no? Mi anterior proyecto de podcast, que bueno, pues algunas personas lo conocerán, que se llama Ser Coordinates, llegó un momento en el que se había convertido un poco en, oye, en todos los meses había que salir sí o sí, intentar con una planificación y demás, y entonces ya se está convirtiendo un poco en obligación en algunos momentos, ¿no? Y se hacía estresante, se hacía bastante estresante. El formato que teníamos también era un poquito más rígido en algunos aspectos. Y cuando Ariel y yo empezamos este nuevo proyecto fue como, aquí lo primero es que estamos para divertirnos. Y luego ya, lo siguiente. Socialtech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco, diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Socialtech.
fíjate qué interesante, que yo quería hablar de la parte de presencia digital hacia el final de nuestra conversación, pero qué interesante eso que dices, ¿no? Porque es algo con lo que yo estoy también como muy alineada. Yo no quiero sentir como una obligación hacer vídeos de YouTube, o ahora que quiero lanzar un nuevo podcast, sentir que eso me genera más estrés en mi vida. Entonces, por ejemplo, yo me lo he planteado como objetivo, lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Quiero grabar 10, 12 episodios cuando estén preparados. ¿Me lleva 2 meses grabarlos? ¿Me lleva 3 semanas? 4 meses, me da igual. Cuando estén grabados y yo sienta que está como para ponerlo de largo, ¿no? Hacer la puesta de largo, pues a partir de ahí saldré. Porque al final una de mis premisas es que tienes que adaptar tu ritmo de vida y tu negocio a ese estilo de vida que tú quieres llevar. Entonces, si tú tienes claro que no quieres vivir una vida con estrés, pues lo que no vas a hacer es meterte y autoimponerte tus obligaciones, ¿no? Entonces, hay maneras de gestionarlo de otra manera. Me parece súper interesante cómo se ha ido derivando la conversación, ¿no? Hacia ese punto, pero yo creo que es un punto esencial para gestionar cualquier proyecto en la vida, no solo los negocios, también lo personal. Desde luego, y esto no nos lo enseñan en la escuela de arquitectura, eso no, desde luego. Pero bueno, como nos hemos salido del guión, a mí me parece súper difícil que a estas alturas de la película alguien como tú pueda no conocerte, ¿no? Sobre todo alguien que esté más vinculado al mundo del BIM, BIM Information Modeling, para los que no estén tan iniciados. Pero, por si acaso, cuéntanos, ¿quién es David Barco? Bueno, David Barco es un arquitecto de vocación que a día de hoy es un tecnólogo líder digital y que a mí me gusta resumirlo es ayudamos a personas y empresas a transformar digitalmente su entorno y mucho más bonito, pues transformamos la manera de transformar el mundo con nuestras propias acciones, ¿no? Siempre predicando con, oye, yo te voy a enseñar algo, pero porque lo he practicado primeramente, ¿no? Y siempre desde el punto de vista de tratar de equilibrar el mundo academia, innovación, investigación versus empresa, ¿no? Y en esa línea, pues yo creo que llevo 25 años desarrollándome en esa faceta. Incluso cuando estaba dentro del estudio de arquitectura ya promulgábamos con esa forma de entender las cosas, que es la que nos ayudaba a nosotros mismos. Luego, evidentemente, con el salto a la consultoría, pues nos dimos cuenta que no se nos daba mal, bueno, sobre todo gracias a mi queridísimo amigo Luis Balbuena, ¿no? Que fue mi padrino en el mundo de AEC, y que me dijo, oye, dedícate a esto porque parece que se te da bastante bien, ¿no? Y eso pues se lo agradeceré eternamente, ¿no? Porque gracias a ese empujón, ¿no? Empezamos a contar las cosas, ¿no? O sea, siempre he tenido una vocación de querer contar. Yo me recuerdo en un escenario con 7 años presentando la función de fin de curso y creo que de ahí no me han bajado, ¿no? Del escenario, ¿no? Como yo, básicamente... que quería ser cantante de pequeña y acababa siendo youtuber. Entonces... Bueno, lo de cantante todavía se puede hacer, oye, eso no... Sí, sí. Pero bueno, que pues... sí, que es difícil intentar resumir 25 años de trayectoria profesional en algunas frases, pero vamos, que yo creo que esta mini síntesis podría ser lo más acertado. Pero fíjate que tienes, y no me quiero ir de esto que has comentado, pero lo retomaré en unos minutos, tienes un montón de aristas, ¿no? O de facetas, ¿no? Porque eres comunicador y has hablado ya de un par de podcasts, hoy estamos hablando de Social Tech, pero realmente esa faceta de comunicador formador la llevas en la sangre porque te apuntas a 1000 saraos, estás con el micro presentando en Reveal y al otro lado del charco, estás presente en BIM Challenge, el Building Smart Spain. Es decir, eres muy multitarea, no sé, bueno, como poco. Yo no puedo no dejar de preguntarte cómo te organizas. Pero para mí es infinitamente sencillo, es decir, igual que una persona que está haciendo contabilidad y cuando arranca por la mañana dice, oye, pues tengo que revisar 3000 registros, ¿no? Y empieza con los registros de esta empresa, luego me voy con esta otra empresa, luego me voy con otra empresa y bueno, pues, oye, está haciendo sus tareas y va saltando. Sí, a lo mejor hay mucha homogeneidad en lo que hace, pero oye, también va cambiando de tareas, ¿no? Pero a mí lo único que me pasa es que en vez de monoempresa, monotrabajo, monoproyecto, pues desde siempre veía todo como un ecosistema, veía todo mucho más polifacético, mucho más todo interconectado y además según iba avanzando en todo esto
bueno, también que tendría que remontarme un poco a los orígenes, ¿no? Iremos ahora a los orígenes, sí. Pues al final el beber de diferentes fuentes y el estar en contacto con diferentes enfoques empresariales es el que te enriquece de una manera brutal, ¿no? O sea, a mí estas empresas que yo soy el centro del universo y lo que digo yo va a misa, ¿no? Y esto es porque yo lo digo, yo no, jamás ni lo he compartido ni me parece el enfoque más acertado, encima en la época en la que vivimos, ¿no? Y al final es organizarse, evidentemente, con una generosidad familiar brutal, ¿no? Con los family points estos que vamos ahí intercambiando cada X tiempo, pero sí que es cierto que bueno, pues yo con el Google Calendar, el Google Calendar hace tiempo, ahora ya con el calendario de Microsoft me organizo perfectamente las tareas semanales, agendo a 6 meses vista, un año, algunas cosas y tal. Y tengo mis objetivos anuales. O sea, todos los finales de año hago una revisión absoluta de mis objetivos empresariales, personales y familiares, ¿no? Hago mi mini DAFO y a partir de ahí pues voy priorizando cosas. Evidentemente ya me encantaría ser milimétrico con todas las ideas que tengo en la cabeza, pero soy, igual que soy flexi vegano, ¿vale? Que luego te lo cuento, pues soy también flexitarea, o sea que no me trato de atormentar. O sea, yo tengo aquí notas de arreglar la cabecera del blog pues desde hace 1 año y medio, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa es una tarea ultra mega secundaria en mi día a día. Que tengo un ratillo luego o me apetece divertirme con eso, pues me pongo con ello, ¿no? También es cierto que una de las cosas que he aprendido en los 25 años de carrera es a saber delegar y cada vez saber delegar mejor y encontrar personas cada vez más eficientes en lo que hacen, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una acción de comunicación, se lo voy a pedir a la persona que mejor comunica en todo mi entorno. Luego me puede hacer caso o no me puede hacer caso, ¿no? Pero hace unas semanas, ¿no? Lo puedo decir públicamente, David Arrez, que es un periodista bueno, es un periodista de medios, colabora con la cadena SER, que colabora con periódicos, tiene blogs desde hace miles de años y tal. Oye, le dije, me encantaría que trabajáramos juntos, nos conocemos hace 15 años, en un proyecto de comunicación. O sea, yo pensaba que me iba a decir que ni de coña, que para nada, ¿no? Y se lo contamos, qué interesante, qué chulo, me apetece un montón. Claro, me quedé súper sorprendido y claro, o sea, ahora mismo ya estamos trabajando en varios proyectos y claro, es una gozada, ¿no? Porque es que me ahorro 10.000 horas de explicaciones. Mira, yo es que me gusta, bueno, o sea, sé que es alguien que le dices esto e inmediatamente ya lo ha procesado y tal, pero ¿por qué? Porque es un mega experto en su área de comunicación, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado a que el poder sacar adelante la producción de información que sacamos, que yo estoy ahora mismo a una 10ª parte de lo que producía a nivel de información hace 2 o 3 años, ¿no? Pero tampoco ya me he quitado presión encima de, oye, mira, si este año en vez de 3 posts has hecho un post, no pasa nada. O sea, no hay nadie con un checklist diciendo, David, solo has hecho un post, ¿no? Claro. Muy mal, ¿no? Eso es algo que es otra de las cosas que vas aprendiendo con la experiencia, no vas priorizando lo que es importante, lo que te da de comer, lo que no te da de comer, ¿vale? Y luego si al final consigo hacer un post extra del que tenía pensado, pues fenomenal, porque eso de más que te llevas. Fíjate que en todo lo que nos has contado hay grandes aprendizajes del devenir de un empresario, priorizar lo urgente o lo importante, aprender a discriminar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que meter ahí? Has hablado de DAFOs, has hablado de planificación de la comunicación, de la importancia de la comunicación. Has comentado un montón de cosas. Vamos a irnos un poquito hacia atrás y cuéntanos un poco sobre los inicios, porque has comentado también que montaste un estudio de arquitectura, que estuviste bastante tiempo con el estudio de arquitectura. Yo me lo sé, porque a raíz de la crisis cayeron muchos, entonces, pero yo creo que llevas en vena también el gen del emprendimiento, ¿no? Entonces, en paralelo siempre has estado sacando proyectos. Yo creo que ese
toda esa historia yo creo que puede ayudar a muchos compañeros o a muchos profesionales del sector de la construcción a entender que hay muchos caminos, sobre todo ahora que estamos en el siglo XXI y que lo digital abre un montón de oportunidades. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de salgo de la escuela recién titulado y qué? Bueno, a ver, yo empecé a trabajar en tercero de carrera. O sea, yo era una cosa que tenía nítido, el empezar a trabajar cuanto antes. Y tuve, digamos, varias oportunidades. De hecho, un amigo íntimo de ingeniero de caminos, Ignacio Valencia, que, bueno, ahora mismo es una persona, bueno, todavía es una persona muy respetable, ¿no? Pero ahora mismo es una persona tremendamente respetable en su sector. Es un responsable en temas de Facility Management en Repsol. No digo nada que no sea público, ¿vale? En LinkedIn ahí es público y tal. Bueno, pues me conseguí uno de mis primeros trabajos, ¿no? En una empresa de ingeniería, haciendo presas, fíjate, delineando presas, ¿no? Y eso fue, ya te digo, tercero de carrera, que yo ya sabía manejar AutoCAD y bueno, pues oye, intenté ganarme unos dinerillos ahí haciendo prácticas y ahí ya me di cuenta, digo, o sea, ya no me voy a separar aquí de la faceta. Eso fue un verano y dije yo aquí voy a intentar ya estar trabajando tal. Además eso, fíjate, son cosas de la vida, ¿no? O sea, empiezas a trabajar, conectas con bueno, oye, empiezas a tener sueldo, no sé qué, y me independicé. O sea, no esperé a tener 30 años, ¿no? Yo con 22 años, recuerdo, 23 ya estaba fuera de casa, ¿no? Y ahí estaba con otros compañeros de otras universidades y todo esto. Y ahí ya me empecé a trabajar en un estudio de arquitectura, José Luis Pamies, y a partir de ahí ya me empezaba a dar cuenta de, oye, esto está muy bien, pero yo quiero tener algo propio, ¿no? De hecho, tuve ese famoso bifurcación profesional en la vida que yo creo que todas las personas han tenido, ¿no? El camino A, la pastilla roja, la pastilla azul, ¿no? Que fue, trabajé mucho tiempo con ACS, el grupo ACS, en el hospital de Fuenlabrada, y me ofrecieron continuar en el mundo de la construcción, en oficina técnica, en un siguiente hospital, ¿no? Y justo en ese momento estaba formando la primera empresa, que no fue estudio de arquitectura, sino que fue un estudio, una oficina técnica de arquitectura e ingeniería. Y que duró 3 meses, por cierto. Pero bueno, eso iremos luego. Y la cuestión es que ahí dije, el mundo de la construcción, levantarme a las 6:30 de la mañana, ir a la obra, hormigonados, no sé qué, bronca para arriba, bronca para abajo, sales, no sabes cuánto sales nunca y tal, versus, bueno, pues voy a tener mi horario, el que yo quiera, me organizo, sí, no, el sueldo, claro, la diferencia era sustancial entre tener un buen sueldo y no saber lo que iba a tener, pero decidí, bueno, pues a aventurarme, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y ahí ya empecé con el mundo de las reformas, empecé probando un poco de todo, ¿no? Y bien, porque probé las reformas y me di cuenta que ese no era mi mundo y que no debería que no era para mí, ¿vale? O sea, que yo no me gustaba, y fíjate que mi padre era albañil, me crié en el mundo de las reformas con él, con el ladrillo, con el cemento. Pensaba que me iba a gustar más o sea, me gustaba, pero no como lo que yo estaba viendo. Y creía que había que formar una empresa muy gorda y muy seria y que no era el momento para hacer eso, ¿no? Y entonces ahí estuve varios meses con mi primer socio y tal, y con el que pues tuvimos unas discrepancias brutales. Vamos, básicamente es que no le soportaba. O sea, como persona era tal, pero como empresario era el peor compañero de viaje que había elegido. Y muchos amigos me lo dijeron y dice, oye, ¿qué haces con esta persona si todo el mundo sabe que a nivel profesional es muy complicado trabajar con él? No, tal. Yo me monté mi película y luego me di cuenta que ni de coña. O sea que y duramos 3 meses y ahí es donde nació el estudio de arquitectura, en ese punto, ¿no? En esa primera, pero ya era mi segundo proyecto empresarial, ¿no? O sea, ya había tenido mi primer proyecto empresarial que fue fallido y ya empezaba este segundo y tal, y ahí arrancó todo, ¿no? Empecé a hacer cosas que ya me gustaban, ahí trabajé con una amiga con la que estaba encantadísimo de estar trabajando con ella. De hecho, ya había hecho cositas y me gustaba Isabel Calzas, con el estudio con su padre y tal, y Paco Calzas, y joder, era una gozada y nos lo pasábamos súper bien, ¿no? Hacíamos temas educativos y demás. Pero eso duró muy poquito, porque
Estamos hablando de, pues eso, de la famosa crisis, y ahí ya la cosa se complicó mucho. O sea, a partir del 2007 todo empezó en barrena, ¿no? O sea, tuvimos 2-3 años buenos del estudio y demás, pero luego ya fue todo en caída, en picado, y era imposible conseguir nada. Pero imposible, te estoy hablando que en el año 2007 yo ingresé 1.000 euros en todo el año. 1.000 euros. Tú imagínate como una familia sale con... La piel de gallina, no, bueno. Me lo creo, porque yo era arquitecto de visado en aquel momento y yo llegaba a casa acongojada de lo que me contaban los compañeros, o sea que me lo creo. Yo me arruiné literalmente, o sea, yo vivía en el mundo en una burbuja, y además estas cosas que te cuentan, pero a lo mejor nadie de tu confianza suficiente como para decírtelo tan firmemente como para no hacerlo, ¿no? Como decir, mira, tío, es el momento que cierres la empresa. Yo, si me hubiera adelantado un año al cierre de la empresa, pues no me habría arruinado como claro. Me arruiné. O sea, yo intenté extenderla al máximo y extenderla. No, hay proyectos, tal, sí, claro, proyectos que se iban cayendo, pero claro, si eso no se convertía en ingreso, yo pedía un crédito para, bueno, pues claro, inflar, o sea, sobrevivir una empresa a base de créditos, pues es la muerte garantizada y total, ¿no? Pero bueno, ya hubo un momento en el que pues eso tenía un límite clarísimo, ¿no? Y que fue mi gestora y me dijo, mira, David, tío, o sea, despierta, estás en la puta ruina, no tienes proyectos, no tienes nada, no hay un horizonte de nada, entonces tienes que hacer otra cosa completamente diferente, porque si no, vamos, o sea, es que te vas a morir, o sea, es decir, no solo como empresa, o sea, la empresa se va a la mierda, pero es que te vas a ir tú a la mierda detrás si no haces algo diferente, ¿no? Y bueno, maravillosamente se alinearon varios astros ahí. De nuevo, mi amiga Isabel, con la que yo estaba en el estudio, me ayudó brutalmente aquí. Vamos, yo entiendo que cualquier persona que haya tenido problemas empresariales, su círculo cercano es el que le ayuda y le salva, ¿no? Sí, o sea, o tienes mucho dinero, cosa que a mí no me dio tiempo a hacer, no mucho, nada de dinero, ¿no? O sea, yo me quedé, no tenía esa facilidad, pero que lo que sí que tenía era familia y amigos que me ayudaron, cada uno a su manera, ¿no? Con consejos, otros económicamente, con algún trabajo, con alguna cosita, y eso fue el cambio de tendencia que me empezó a dar un poco de respiro, y ya luego, pues en un momento dado fue como, oye, hay que hacer algo diferente, porque si no, y empezamos a hacer calidad ISO 9001, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver si salía algo por ahí y tal. A partir de GESproject, un software con el que yo llevaba trabajando y que, bueno, pues dio la posibilidad de que empezara ahí a colaborar de una manera más activa, hasta que de repente, pues le dedicaba yo cientos de horas al programa, ¿no? Y hasta tal punto que, bueno, pues en un momento dado me convertí en el dueño del programa, ¿no? Una decisión de la persona que estaba, decidió que ya había agotado su ciclo, y me dijo, oye, yo quiero cerrar GESproject, ¿te lo quieres quedar tú? Y yo, hombre, pues sí. Bueno, evidentemente llegamos a unos acuerdos correspondientes, pero claro, todavía seguimos en la época de la crisis. Yo adquiero GESproject, creamos una empresa para eso, y esa empresa duró 2 años y medio, 3, porque de nuevo la crisis se comía todo lo que... Era complicadísimo salir de esa vorágine. Pero bueno, afortunadamente no paramos ni un momento. Intentamos crear una primera consultora BIM, te estoy hablando del año 2009, demasiado temprano, con Jonathan López, ¿no? Uno de los primeros BIM managers ahí reconocidos en España, y no... O sea, hicimos muchos cursos, pero demasiado temprano, y no pudimos aguantar, ¿vale? Ahí pues tuve que rotar a otro proyecto empresarial, ¿no? Fíjate, ya llevamos 3 o 4. Ahí estaba con otros socios, ahí con otra empresa de consultoría, Avatar. Ahí, bueno, oye, empezamos a crear otras cuestiones, otras sinergias, empezamos a tener cierta notoriedad en algunos aspectos. Tuvimos grandes proyectos, ¿no? Estaciones de metro, tal, entonces nos ayudó a crecer conceptualmente muchísimo, ¿no? Y tal, y bueno, en un momento dado en el que tuvimos divergencias de cómo concluir, o sea, de cómo continuar el proyecto Avatar, y bueno, llegamos a un acuerdo, yo me salí de Avatar, y ahí empezó la verdadera era perfecta y maravillosa, ¿no? Que es en la que yo llevo los 10 últimos años, ¿no? Que fue la consultora Bergland BIM, y bueno, ahí ya con mi socio Iñaki Maiza hemos creado un concepto, un ecosistema
que se retroalimenta absolutamente, que tiene un poco de todo, de todo el know-how que llevamos acumulado, ¿no? Y bueno, pero lo que sí que es cierto es que en todo ese camino aparecieron posibilidades de crear nuevas empresas, unas se quedaron en el cajón ahí, un sistema de techos radiantes, me acuerdo yo, que estuvimos analizándolo y tal, me parecía un modelo de negocio súper chulo y tal, así que bueno, pues ahí se quedó con este tema, ¿no? Pero que yo soy muy dado a... O sea, más de una persona me dice, David, si tú te hubieras desarrollado en los Estados Unidos, ahora mismo... Hubiera sido Business Angel. No solo Business Angels, sino que en el momento en que una de tus ideas que ya empezaba a consolidarse, como por ejemplo lo que estás haciendo ahora en Berryland, en Estados Unidos tendrías una empresa de 200 personas, estarías facturando decenas de millones de euros y tendrías un sueldo bastante potente, ¿no? Y vamos, y tendrías inversores y tendrías un dinamismo brutal y, en fin, bueno, pues algo que aquí no te enseñan a crear empresas, ¿no? Porque el ecosistema que hay de creaciones de empresas es de número, es decir, vamos a ver si ayudamos a 200.000 autónomos a crear empresas, pero no... Todavía no hay una masa crítica de centros de apoyo, sino que, bueno, si es que no se pueden crear. O sea, si llevas 30 años de retraso, llevas 30 años de retraso. No puedes crearlo artificialmente por mucho que pongas recursos encima de la mesa. Es un tema cultural y no se cambia. Es un tema cultural, coincido contigo. Un país que la mayoría de gente aspira a ser funcionario no es un país emprendedor. O que quieren que seas autónomo, pero ojo, para que como gobierno quitarse un problema de menos. Tengo un autónomo. Sí. Tienes un autónomo, uno menos que no está en las colas del paro. Ahí está. Eso y que encima financias gratis a la administración porque cada 3 meses pasas por caja, ¿no? Cuando el resto de los asalariados pagan una vez al año. Pero bueno, esto nos va a sacar totalmente del objeto de nuestro encuentro de hoy. Creo. Nada más, pasamos, seguimos. Pasemos página. Bienvenidos a la sección de Tips de la Industria, patrocinada por Vircore. Vircore es una plataforma de gestión integral de proyectos que simplifica la gestión de proyectos complejos. Esta herramienta permite centralizar toda la información del proyecto y hacer seguimiento de planificaciones y costes gracias a una depurada metodología BIM. Su objetivo es facilitar la colaboración eficiente entre distintos perfiles técnicos a lo largo de cada fase del proyecto. ¿Cómo de importante es que un software se base en estándares de requisitos, calidad y trazabilidad? Mira, esta pregunta es muy importante porque al final estos requisitos de calidad están también reflejados en la ISO 19650 y creo que es importante, sobre todo a la hora de colaborar, que los software de entornos colaborativos estén enfocados a resolver esta problemática. Las normativas son difíciles de entender, lo que hay que trasladarlas es a un entorno práctico que te dé respuesta. En ese sentido, Vircore, tanto los flujos de trabajo, los estados de los documentos, la codificación de los documentos, etcétera, te da tips para poder hacer ese trabajo de forma sencilla. Y eso es una ventaja a la hora de implementar pues, una certificación como la que tenemos nosotros de la ISO 19650 en IGC. Pero bien, estamos en Berryland. Fíjate que todo lo que nos has contado destila un montón de aprendizajes, ¿no? Me arriesgo, monto un negocio, pero ahí, fíjate, cosas con las que conecto yo mucho. No lo has mencionado, pero la palabra claridad, ¿no? Que es entender cuál es mi camino, ir encontrando y alineando todo, porque has hablado de Berryland como un ecosistema de empresas, pero cuando has hablado de tu para qué, ¿no? De eso que tú quieres aportar al mundo, cuando estabas presentándote, al final tienes tan integrado la propuesta de valor de Berryland, que es transformamos la manera de transformar el mundo, que eres capaz de comunicarlo de una manera súper sutil, pero realmente se nota que eso está totalmente conectado con tus valores. Yo eso lo identifico con la esencia, fíjate, yo hablo de comunicación estratégica efectiva porque para mí eso que te hace a ti vibrar, ¿no? Y que conecta con lo que tú llevas dentro, si eres capaz de descubrirlo y aprender a comunicarlo, al final esa pasión se lleva todo y es lo que es ese faro en el camino que
en los momentos malos, que siempre los hay, te marca la dirección, ¿no? Y ya no es un tema de si lo voy a conseguir o no, sino a lo mejor de cuándo, porque en tu realidad y en tu objetivo, ¿no?, de lo que quieres crear, esa claridad existe como para saber, yo quiero montar un ecosistema de empresas. ¿Cuál es mi plan? Pues empiezo por aquí, pero a lo mejor resulta que quiero montar otra cosa y está alineado con esto otro proyecto, ¿no? Y coincido contigo, si estuvieras en Estados Unidos probablemente serías multimillonario, no sé si un Elon Musk de los negocios, pero realmente, bueno, vamos a verlo, que también está bien, ¿no?, que un ecosistema así esté en el mundo hispano y en España, porque también tienes, yo creo que sois espejo de hacer muchas cosas bien con mentalidad de empresarios. Solo con escuchar el podcast de Social Tech, cuando habláis vosotros dos o con los invitados, se percibe esa visión de empresario que muchos compañeros que son arquitectos, que lideran estudios, no tienen, ¿no? Y me parece súper enriquecedor ese ejemplo para que muchos compañeros se den cuenta que tienen entre manos un negocio y que negocio por definición tiene que ir de la mano beneficio, y que si no, a lo mejor toca que tu gestor te diga, chico, hay que cerrar. Es que, o sea, otra de las cosas que nunca nos enseñaron bien en la escuela es a vendernos, ¿no? Además, siempre desde ese enfoque, y esto lo hemos hablado un montón con Fernando Valderrama, ¿no? En ese enfoque, no sé cómo denominarlo, tan egocentrista, ¿no?, del arquitecto en el centro del mundo y que lo decide todo, que está por encima del bien y del mal y todas estas cosas, ¿no? Pues, y que mira por encima del hombro al cliente, a la administración, ¿no? Porque sí, esa prepotencia. Esa prepotencia, efectivamente. Que además, que digo yo, o sea, aquí, o sea, en el mundo puede haber 2 o 3 personas que pueden ser prepotentes, que son, pues, el Leo Messi, el Bill Gates y 4 más, ¿no? Pero bueno, porque ya están en una posición de casi es imposible que alguien le quite de allí, ¿no? El resto somos prescindibles, ¿no? Entonces, creo que hay que, bueno, pues vivir con ello y sobre todo tener ese puntito de humildad. A ver, la humildad, como digo yo, es difícil fabricarla, ¿no? Es decir, me voy a convertir en alguien humilde. Chico, lo eres o no lo eres. Pero bueno, también seguramente frenar la prepotencia, yo creo que es algo que la gente, pues, de nuestra generación, ¿no? Yo voy a cumplir 50 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he ganado con todo el tiempo? Milisegundos, ¿no? O sea, en vez de envalentonarme y decir esto porque tengo la razón y voy a quedar por encima de no sé quién, bueno, eso yo ya me lo he ahorrado desde hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, escuchar al que está enfrente, escuchar al cliente, el frenarte un poquito, ¿no? Y sopesar un poquito las cosas. Creo que justamente es un balanceo que es absolutamente necesario en el mundo empresarial. Y en el mundo de la venta, 3/4 de lo mismo, ¿no? Cuando tú estás desesperado por vender, es que no vendes un carajo, ¿no? Es como que está desesperado por ligar, es que pues los chicos o las chicas salen huyendo, ¿no? Este hombre, ¿a dónde va, no? Pues es lo mismo, ¿no? Cuando tú haces ese enfoque comercial desde un punto de vista honesto, ¿sabes?, confiando en lo que tú crees que vas a vender, el resto viene solo. El resto viene solo. Si tienes un buen producto que te lo has currado, es que es fácil vender, es muy fácil vender, ¿vale? Otra cosa son los mares rojos, ¿no? Si tú quieres vender tasaciones azules. Claro, exacto. Si tú quieres vender ahora renders en el mundo donde los renders son casi gratis, pues chico, pues bienvenido a tu suicidio profesional, porque no vas a conseguir vender nada a pesar de que lo que estés haciendo sea súper bonito, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora hay que balancearlo también con la parte realista, con la parte de la eficiencia, etcétera, pero que es lo primero que nos tendrían que haber enseñado, o sea, es que tendría que ser primero de primaria, ¿no? O sea, vamos a enseñar a las personas a desenvolverse en un mundo profesional basándose en empatía, o sea, en vez de en competitividad, basándose en cómo puedo ayudar a los demás, cómo puedo ayudar a las personas. Yo recuerdo la primera vez que vi empresas responsables. ¿Y esto qué es? Y no tenía nada que ver con responsabilidad social corporativa, ¿vale? Que eso es, oye, yo que gano 25.000 millones de euros extras este año y soy el Banco Santander o el banco no sé quién, bueno, no vamos a decir nombres, no va a ser que nos hackeen, claro, tengo que poner responsabilidad social corporativa porque es que si no voy a tener a millones de hipotecados que van a ir a mi sede central a quemarla
porque ya es indigno, ¿no? Lo que estoy ganando a costa del sufrimiento incluso de algunas personas, ¿no? Eso es una cosa. La responsabilidad social corporativa, pues eso, se inventó para que muchos grandísimos empresarios quedaran súper bien con la sociedad. Yo lo de que le hablo es empresas que nacieron directamente ya pensando en ayudar a los demás, ¿no? Y eran empresas responsables. ¿Y esto dónde hace? Fíjate, a mí me gusta el concepto de empresas conscientes, incluso el concepto de empresas de arquitectura conscientes, que parten muchas veces de esa premisa, ¿no? Cómo yo, arquitecto, con mis sensibilidades propias, que una puede ser el BIM y otra la ecología y otra el hacer cestas de mimbre, ¿no? Cómo yo puedo aportar al mundo y a la sociedad. Y cuando tú lo haces desde ahí y conectas con tus valores y sabes comunicarlo, todo cambia, porque tú has cambiado también. Eso es, porque además es que le empieza a dar sentido. O sea, yo en los últimos años de mi trayectoria estoy rotando hacia la parte social, ¿no? O sea, el nombre de Social Tech no es... O sea, no es casual, sí. Os invito a escuchar el episodio, el tráiler de presentación, porque ahí se explica perfectamente. Eso es, no nada casual, nos costó un montón, ¿eh? Estuvimos, yo qué sé, si pasaron 100 nombres por el podcast, ¿eh? Cada semana era como, lo tengo, se va a llamar no sé qué tal. Pues no me convence. Y de repente ya cuando salió esto fue como, o sea, es que me motiva en la vida, joder, ayudar a las personas, ¿vale? Y esto es un componente social, entonces a partir de ahí, pues ya venía todo, ¿no? Pero es que es esto, o sea, es también... yo el último año en la parte profesional estamos trabajando el concepto de BIM social, ¿no? No es algo técnico, ¿eh? No es que yo ahora abro Autodesk Revit y le doy guardar como y le pongo asterisco BIM social, ¿no? O sea, no es algo tan tangible en ese sentido, sino que persigue un poco la mezcla entre la responsabilidad que tienen las empresas públicas de gestionar dinero y convertirlo en algo que ayude a la sociedad. Evidentemente, es su premisa número 1 en su constitución de Estado, ¿no? Yo tengo que administrar recursos públicos, ¿para quién? Para los ciudadanos, ¿no? ¿Vale? Pero claro, si ya lo vamos aterrizando en nuestro territorio, oye, estamos aplicando o solicitando BIM en licitaciones públicas para administrar mejor, ¿vale? Pero si ponemos también al ciudadano en el punto inicial, podemos empezar a diseñar diferente pensando en el usuario final, ¿no? Esa es una de las partes del BIM social, ¿no? Y es un poco lo que perseguimos en Berriland en los últimos, con toda esta filosofía, ¿no? De decir, oye, es que todo esto tiene que tener un resultado tangible para las personas. Y si no, no me gusta la película. O sea, Berriland no está montado para que llegue final de año y entre el Consejo de Administración repartamos dividendos, ¿no? Eso, oye, pues las empresas que hacen eso están fenomenal y que se lo pasen bien. Nosotros vivimos al día, entre comillas, pero estamos encantadísimos de estar patrocinando al equipo de remo de Around Laguna desde hace 3 años, que son un equipo de chicas, de un equipo que tiene casi 80 años y que hace 5 años no ponía un duro nadie en todo, y dijimos, oye, ¿dónde podemos ayudar ahí? Vamos a ayudar. También, evidentemente, había un punto de conexión con este equipo y tal, pero que es algo que dices tú, o sea, y me preguntaba mi socio, oye, ¿podemos ayudar a estas chicas y tal? Digo, ¿pero qué pregunta es esta, tío? O sea, yo me enfadaba, digo, me parece que no me conoces, macho. O sea, por supuesto, pues claro, si no tenemos un puto duro, da igual, tío, ya vendrá el dinero de donde sea, ¿no? Pero tenemos que ayudar. Igual la Federación de Judo, yo hago judo, y me llega el presidente de la federación, David, ¿tú crees que tal y que cual? Digo, o sea, no me lo tienes ni que pedir, a por ello que vamos, ¿vale? Evidentemente no podemos ayudar a 200 ONGs ni 200 entidades, ¿no? Pero lo hacemos. De hecho, un último proyecto que estoy haciendo ahora mismo, cuando hablaba de que soy flexi-vegano, o sea, me encantaría ser vegano al 100%, de hecho, de filosofía lo somos en casa. Pero bueno, vivimos en el mundo en que vivimos y a veces, pues oye, si yo me voy a un congreso, me voy a no sé qué, ya no me torturo tanto con las comidas, sino que mira, chicos, si hay esto, tal, no, lo como y punto. O sea, casi como un acto administrativo, ¿no? Entonces, llevamos el departamento de donaciones de una ONG que se llama el Animal Sanctuary, ¿vale? El Hogar Animal Sanctuary, que es un santuario de animales que está en Cataluña, más de 200 animales que viven maravillosamente libres en el entorno y tal. Y era, ostras, ¿y qué hacemos aquí? ¿Donar? No. Aquí, ¿qué somos? ¿Tecnólogos? Pues seamos tecnólogos, ¿no? Y entonces vamos a ayudar a la ONG, pero no como echando horas, sino vamos a echar neuronas y tecnología.
y lo conseguimos. Y tenían 7, 8 Excels ahí que rellenaban a mano, línea a línea, 8.000 líneas para hacer el balance de no sé qué. Y es como, tío, vamos a montar un query, vamos a esto, vamos a automatizar, vamos a depurar, vamos a fusionar, tal. Y este año, por ejemplo, con el kit digital estamos implementando un programa RP, ¿no? O Odoo, que ahí pues le tengo que agradecer mucho, pues yo que sé, a Evelio, a Iván Guerra, pues que le estuve pidiendo consejo porque está perdidísimo, ¿no? En que, oye, ¿qué software se podría implementar en una ONG? Porque no es tan sencillo. Bueno, pues todo eso al final, cuando hablamos de ecosistema, es todo esto. O sea, lo hacemos, pero porque igualmente llevamos trabajando con la Fundación Bobaz para personas con parálisis cerebral pues más de 15 años, ¿no? Evidentemente, pues ahora mismo estoy alejado físicamente de la sede central, como quien dice, y no puedo hacer tanto como me gustaría, pero bueno, siempre intentamos al año tener algún gesto con la fundación y trabajar, ¿no? Pero que ese es el verdadero fin. O sea, si lo que hacemos no se convierte en algo que pueda ayudar a la sociedad y a los demás, estamos alejados del fin, o sea, del fin de nuestro ecosistema. Porque es que además, si lo hacemos bien en el sector de la construcción, podemos hacer tanto bien a la sociedad en general en el mundo. O sea, si todas esas cifras que manejamos de ayudar a empezar a... Cuando estaba volviendo de Madrid, bueno, por un tema personal de fallecimiento de un tío, casualmente, pues estaba escuchando un podcast sobre waste, ¿no? En el mundo de la construcción, sobre el desperdicio, ¿no? Y cómo empezando a ponernos de acuerdo entre las diferentes constructoras. Tú imagínate, oye, a mí me sobran estas toneladas de tal y justamente a ti te hacen falta, ¿eh? Pues vamos a crear una base de datos común de determinados tipos de materiales que son reciclables, ¿vale? A eso le vamos a llamar Level of Waste. Y entonces, esto que lo han hecho en Estados Unidos, han creado una ONG que se dedica a coordinar constructoras, ¿vale? Y empresas de reciclajes para que se vaya reutilizando cada vez más, y decían, y hemos conseguido que un proyecto determinado que se iba a derribar, un 33% del edificio se consiguió recolocar y tal. Y no solo eso, sino que hemos puesto etiquetas de sostenibilidad y tal, diciendo, este material se ha reutilizado ya 3 veces, tal. Y entonces eso lo bonifican y tal y cual. Dices, o sea, si eso, y la pobre mujer que hablaba decía, claro, es que nosotros tenemos 20 constructoras y tal, que es el 0,1% de todo el volumen que se hace en Estados Unidos. Si eso se llevara a gran escala, imagínate el beneficio para la sociedad brutal de ahorros de... Ya no vamos a entrar en debates de, vale, yo ahorro, pero el sector textil cada vez consume... Bueno, tío, o sea, como digo yo, las guerras hay que ir por donde podemos ganarlas, ¿no? Y en el sector de la construcción podemos ganarlas. Podemos ayudar a los arquitectos a que sean infinitamente más eficientes que antes, ¿no? Y a los ingenieros. Totalmente. Y a las constructoras y empezar a cumplir con objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y creo que a mí eso es lo que me motiva ahora mismo. De hecho, gracias a las vacaciones, las neuronas están empezando a decir, ¡hey! Gracias por respirar, ¿no? Y en un solo día, ayer ya se me estaban ocurriendo, ostras, ayer conecté BIM con Feng Shui. O sea, dije, ostras, tengo que hacer un proyecto, en serio, bueno. un tío mío. A mí me obsesiona también el rey del Feng Shui. No, pero es verdad, a mí me encanta el Feng Shui y durante una faceta de mi vida, de tiempo, pues cuando no sabíamos qué hacer con ello, pues estábamos investigando por ahí y nos encantaba, pero también veíamos que era imposible salir del agujero con algo tan atomizado, tan chiquitín, tal, ¿no? Pero ahí quedó el asterisco, ¿no? De, oye, esto... Y ayer hablando con uno de mis tíos que se dedica al tema Feng Shui y tal, no sé qué, lo vi claro y dije, joder, o sea qué maravilla, un modelo parametrizado que además te podría hacer una simulación de escenarios de si el edificio, si la decoración que has elegido... tiene, o sea, está paramétrico. Al final Feng Shui son parámetros, o sea, eso y son cuestiones booleanas, sí o no. O sea, ¿el edificio está encima de un arroyo? Sí, hostia, pues esto mal rollo para el Feng Shui, tío. Enfrente del edificio hay un edificio con forma de esquina que está apuntando a tu edificio. Sí, ostras, pues eso es terrorífico. O tienes una torre de alta tensión cerca. Sí, joder, pues eso lo puedes calibrar, ¿no? Oye, pues esto estaría súper chulo porque
porque, bueno, conecta cosas. O sea, al final el BIM lo soporta todo, no deja de ser un modelo estructurado de información. Si lo que tienes enfrente es algo que tiene un componente parametrizable, lo puedes incluir. Otra cosa es que sea más fácil o más complejo el poder meterlo ahí, ¿no? Eso. Vamos a meter en BIM la religión. Ostras, tío. O sea, pues eso parametrizable no es que sea muy parametrizable, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, temas filosóficos, tal. Pero cuando ya hay algo que sí que tiene tablas, ¿no? Recomendaciones, listados, checklist, sí, no, blanco, negro, azul. Cuando ya tiene cosas concretas, todo eso se puede convertir en una base de datos y hacer que alguien se divierta, en vez de perder tiempo en dibujos y líneas que rellenas. O sea, tú ahí vas rellenando cosas, pero el valor que consigues no es tal. Tú, o sea, solo consigues un pequeño entregable para justificar una licencia, pero realmente no estás aportando un valor como técnico o como profesional a tu capacidad, ¿no? En cambio, cuando trabajas con bases de datos, las bases de datos son incrementales y tienden a ser exponenciales. Es decir, no suman de uno en uno, sino que te van multiplicando valores, ¿no? Y de repente, con un esfuerzo continuado y tu conocimiento trasladándolo a bases de datos, de repente, o sea, pegas unos saltos descomunales. Pero descomunales es, o sea, que no, además ni siquiera puedes compararlo con algo que has hecho anteriormente, ¿no? Entonces, esto está muy conectado con el tema del ecosistema, ¿no? Con lo que estamos haciendo hoy, ¿no? O sea, yo ahora cada vez que alguien me llama para una entrevista de alguien de medios, o sea, es sí porque me gusta, pero sí porque multiplica. Claro. Es que es la faceta, y como ahora nuestro foco es que cuanta más gente sepa que se pueden hacer cosas buenas para... ¿no? Porque algo, Paula, que sabes muy bien es que durante años la figura de los arquitectos era casi, vamos, demoníaca, ¿no? Pero que te daban el pésame. A mí en un taxi, oye, ¿y usted qué es? Tal, pues arquitecto. Y la cara del taxista fue, ay, pobrecito, o sea, como tal, y era como, digo, ostras, tío, o sea, esto tenemos que dar la vuelta alguna vez en España, ¿no? Porque es una profesión súper bonita, pero que la han puesto en un cajón del olvido ahí como... bueno, yo creo que ya se está empezando a recuperar un poquito todo esto, ¿no? Pero que, ostras, tío, yo quiero que nos traten exactamente igual que un abogado, tío, que cuando digan abogado hacen así, se ponen firme la gente. O sea, ¿pero por qué? No porque quiera volver a un podio de... No. Por un tema de responsabilidad, ostras. Es que la responsabilidad que tiene un arquitecto es que sin... O sea... es cuando alguien hace esa famosa frase de que son 2 o 3 líneas, o sea, esa persona habría que expulsarlo del universo porque ostras, es como si dices, no, hombre, es que el cirujano, joder, tío, no me fastidies, es un bisturí, tío, y... Total, solo es ahí, coser, ¿no? Claro, son dos punzadas. Un bisturí, ¿no? Lo coge cualquiera, pues sí. Pues igual que los empresarios, pero pasa lo mismo con los empresarios, ¿eh? Empresario, es que claro, o sea, cualquiera puede ser empresario. Uy, cuidado, un respeto a los empresarios que se juegan su patrimonio, se juegan su puñetero patrimonio para generar puestos de trabajo. Y se genera una descompensación entre el esfuerzo... Lo que tú aportas y lo que recibes de la administración. Y luego exigiendo, ¿no? Es que mis derechos como trabajador... O sea, claro, esto hay que decirlo con mucho respeto, ¿no? Porque rápidamente todo el mundo se me va a echar encima y tal. O sea, es como... Vamos a ver, o sea, no puedes comparar a una empresa como el Banco X, que tiene 100.000 personas y que genera 4.500 millones de euros de beneficio trimestral, ¿vale? Con el 98% de las empresas que son de menos de 20 personas, ¿vale? Donde totalmente de acuerdo. El señor y la señora que levantan la persiana todos los días no tienen esos beneficios, no tienen ese colchón de si te equivocas no pasa nada. Se juegan su patrimonio a costa muchas veces de tirar para adelante por no despedir a gente si el negocio va mal, porque sabes que tienes encima la responsabilidad de otras familias, eso a veces pesa mucho, ¿no? Eso pues pero con un... O sea, como digo yo, joder, o sea, el trabajador tiene dos colchones. Tiene la indemnización, bueno, varios colchones, la indemnización, el Fogasa y el paro. Si no le pagan la indemnización no pasa nada, para eso está el Fogasa, ¿vale? Con lo cual la indemnización la va a cobrar sí o sí siempre. Y luego el paro, pues depende, hombre, si te han echado las 2 semanas, pues no tienes paro, pero si llevas un tiempo tal, tienes el paro, con lo cual dices tú, ostras, o sea, el trabajador, venga, joder, genial. Y el empresario tiene
bueno, en fin, no vamos a... Cero colchones, vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo en 0 colchones, pero ni siquiera tiene posibilidad de cerrar la empresa. Ni siquiera tiene posibilidad. ¿Vale? Bueno, vamos a decir algo positivo. Esto, bueno, en mi círculo cercano lo saben, obviamente. Yo he tenido la suerte, vamos, yo me quedé endeudado con centenares de miles de euros en el estudio. O sea, una hipoteca, no sé qué, créditos ICO, una bola brutal por intentar, pues eso, mantener la estructura durante 1 año y medio sin proyectos, pues ¿qué tiene? Pues endeudamiento total. Y yo me acogí a la ley de la segunda oportunidad y tuve la suerte que hace más de 2 años y medio tuve una sentencia favorable y tuve la exoneración de todo, excepto el dinero público que ya he pagado. O sea, yo estoy al 100% librado de todas estas historias. Y cuando yo vi el tema de la ley de la segunda oportunidad es menos, o sea, acojonado, porque digo, hostia, que pueda acceder a esto, me asesoré con un maravilloso abogado, un equipo fantástico, pero luego lo curioso era que pude acceder a la ley de segunda oportunidad porque tenía algo de dinero. Si no hubiera tenido dinero para pagar al abogado, no podría haber accedido a la ley de segunda oportunidad. O sea que era un poco contradictorio, ¿no? Decir, pero vamos a ver, esto es para que los autónomos y empresarios que se han visto en la ruina, porque esto sí que, o sea, es decir, yo, o sea, esa ley, o sea, chapó y joder, y seguir ayudando en esa línea, ¿vale? Y seguir trabajando en... Una de las cosas que nos pasó es teníamos un crédito de 30.000 euros, ICO, un ICO de 30.000 euros. Cuando haces la ley de segunda oportunidad tienes que reestructurarlo todo, tienes que analizarlo todo, llamar por teléfono a los bancos, oye, ponme al día de la deuda, no sé cuántos. La deuda de 30.000 euros se había convertido en 120.000 euros. Que venga a mí alguien y me expliques, o sea, es como si tú, un cliente te debe 30.000 euros, dices, oye, que unos trabajos que me debes, 30.000, vale, no me los estás pagando, no pasa nada, eso generará unos intereses. Y al cabo de X años es, oye, ¿me la vas a pagar? Ah, no te preocupes, me pagas 120.000 euros, tal. Es como, o sea, que alguien venga y tal. ¿Qué ocurre? Que es una puñetera trampa el sistema que está entre bancos, aseguradoras, incluso pues gremios jurídicos. También les interesa que esto funcione así de maravilla, porque entre ellos mismos se van inflando, ¿no? Hipotecas y todas estas historias. No, y aparte que todo eso va a honorarios en función de lo que se está liquidando, con lo cual, contra más deudas más ganan ellos. Pero hay un pobre hombre o una pobre mujer entrampado diciendo, pero si yo estoy ganando 2.000 euros al mes, que diría, joder, tío, pues es un sueldo de puta madre, perdona. Yo, mi familia, con 2.000 euros vivimos justitos, apretados, ¿vale? Sí, apretados. Sí, no, pero ahora paga todo lo anterior. Empieza a pagar. Imposible, claro. Pero si encima va aumentando, o sea, no se va reduciendo, va aumentando. Claro. Es un círculo... A un ritmo exponencial encima. Claro, encima exponencial, ¿no? Entonces, por eso salió la ley de la segunda oportunidad, porque decía, pero usted, si este pobre hombre o esta persona lo único que intentó es crear un proyecto empresarial y que salió mal. Lo que no puedes estar, o sea, es la línea 1 de la ley de la segunda oportunidad, o sea, está diseñada para que un profesional pueda volver. Yo estuve durante un montón de años en un limbo que no existía. Y yo quería pagar seguridad social, pagar Hacienda, pagar todo. O sea, querías volver a generar empleo de una manera tremendamente activa. A mí me retuvieron en ese limbo durante un montón de años en el que no pude evolucionar empresarialmente por esto. Pero bueno, en fin, o sea o sea, es importante también hablar de estas cosas, ¿vale? Porque al final todo parece que es muy bueno, que es muy tal, no sé qué, pero oye, también pasan cosas que son jodidas y que hay que explicarlas detalladamente, porque puede haber personas que estén escuchando esto y que digan, ostras, no me fastidies, que hay ese mecanismo, esa ley que me puede ayudar a mí a salir de este embrollo. Muchos arquitectos arquitectas que conozcas tú, que se hayan arruinado y que están ahí. Bueno, yo conozco algunos que a raíz de tener que cerrar el estudios con cierta trayectoria que tenían bastantes trabajadores, que efectivamente el coste de tener que cerrar el estudio ha sido descapitalizarse o perder todo el patrimonio familiar, a lo mejor, para pagar despidos. Y quedarse sin la no, y cero protección para ellos. Sí, total. A dos amigos que estuve con ellos igual, pues en la época esa nos fuimos apoyando, como decíamos, entre compañeros, ¿no? Manolo y Braulio, o sea, para mí fueron ángeles de la guardia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ellos tenían su estudio de arquitectura de 30 personas y se quedaron 3 personas.
Es que eso es un drama. Pero tuvieron que recurrir de todo. O sea, es la jubilación, se la tuvieron que comer. Y Manolo, con los 76 años, y hablando con el hermano, ¿qué tal? Aquí súper fuerte, súper bien, a tope y tal. Y digo, ¿pero vas a poder jubilarte y tal y cual? Y se descojonaba. Me decía, qué cachondo, David, qué cachondo. Sabes que no, o sea, va a morir, como diría aquel, a lo mejor tendrá 97 años y seguirá con las botas sobreviviendo, puestas. Trabajando en el estudio de arquitectura por pasión, pero casi por obligación. Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas que tenemos que arreglar en la sociedad enfocadas en los mayores. O sea, esa es una vertiente que yo también manejamos mucho, ¿no? Es decir, primero egoístamente, o sea, yo me veo con 75 años y me encantaría que exista un ecosistema para que un senior con un conocimiento descomunal, si la cabeza, como digo yo, la tienes en orden, es que es uno de los mayores activos que tiene la sociedad, la gente senior, ¿vale? Y, o sea, ¿cómo no existen think tanks ya con gente senior que estén ahí? Historias. Tú imagínate una Paula con 80 años, con la cabeza ahí de puta madre, perdón por la expresión, contándole todo esto a gente que está intentando empezar y tal. O sea, es que serían masterclass cada segundo de todo esto, ¿no? Por desgracia, nuestra sociedad pensada en el mayores, por favor, iros retirando tranquilamente al rinconcito de las residencias, no molestéis mucho, no hagáis mucho ruido y tal y cual. Y joder, yo creo que eso hay que darle una vuelta enorme, ¿no? Como siempre, las sociedades del norte de Europa nos sacan ahí muchos años en cómo arroparles, cómo crear ciudades, cómo crear entornos 100% diseñados para ellos, sí. Y cómo que sigan siendo útiles a la sociedad, pero no a nivel mercantilismo, sino de poder ayudar, ¿no? O sea, ese concepto de la persona mayor con el chico jovencito, cada uno aportando uno el dinamismo y la fuerza y el otro la experiencia y la sabiduría, y cómo entre ellos pues van sacando a flote cosas, ¿no? Pues bueno, yo creo que en ese sentido sí. Hay cosas que poquito a poco, ¿no? A uno le toca la tecnología, pero a otro le toca la intergeneracionalidad y empieza a haber pues, proyectos de arquitectura consciente en esa línea, ¿no? De mezclar generaciones, de hacer nuevas arquitecturas súper novedosas y bueno, cada uno tiene que aportar con su pequeñito grano de arena para que poquito a poco el montón de arena sea más grande. Yo quiero tener la visión de que se pueden ir haciendo cambios, ¿no? Cada uno elige su camino y cómo quiere aportar. Pero bueno, si te parece, vamos a hacer un cambio. Y venga, entonces, como has hablado de todo esto, de lo que supone, ¿no? Un tropiezo profesional, por definirlo así como muy finamente, a mí me gusta hablar de preguntas poderosas y de la idea del mapa en blanco, porque pienso, esta es mi rama de coach, que buenas preguntas o grandes preguntas traen como consecuencia buenas, mejores respuestas, ¿no? Entonces, si volvieras a empezar hoy, ¿qué harías distinto? Interesante pregunta. Bueno, lo primero que haría es no haberme metido en temas de direcciones financieras, ¿no? Porque en el estudio de arquitectura tendría que haber habido una persona experta en temas financieros desde el minuto 1 y no tomarlas yo. ¿Por qué? Porque no tenía conocimientos financieros suficientes como para entender lo que estaba haciendo. O sea, sí entendía que tenía recursos, sí entendía que podía conseguirlos fácilmente, pero no sabía las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, todo eso es, por ejemplo, eso es algo que yo hago ahora, es decir, yo no es que no haga nada financiero, es ridículo, ¿no? En una empresa donde eres el 50% de los socios, pues tienes que tomar determinados tipos de decisiones. Pero el 99% de la gestión financiera la hace Leire, que es la responsable financiera, y todo lo que dice ella los pone en conocimiento y tal. Entonces yo esa parte es la que habría eliminado, porque dices tú, ya, bueno, pero te podías haber formado financieramente mejor y es, bueno, me podría haber formado financieramente mejor para entender más cosas, pero para saber que no es algo que me gusta. O sea, en la parte financiera es, o sea, dentro del mundo empresarial me parece aburridísima. Además, está llena de conceptos que en muchos casos pues
pues bueno, a lo mejor dirán lo mismo de los que hacemos BIM, ¿no? Es que os creáis conceptos y tecnicismos solo para vosotros. Bueno, pues el mundo financiero le pasa a 3/4 lo mismo, ¿no? El EBITDA, el ISTA, no sé qué, tal. Bueno, pues todo eso está fenomenal y está genial si tienes fondos de inversiones y cosas por el estilo, ¿no? Pero cuando eres empresas pequeñitas, esto es la contabilidad del pincho, o sea, ingresos menos gastos y rentabilidades básicas y un buen flujo de caja, ¿no? O sea, a partir de ahí ya complicarse la vida, tal. Aún así, todo el respeto máximo a quien hace este tipo de tareas y es lo que yo claramente haría, ¿no? Es decir, no meterme en jaleos donde yo no me siento confortable, ¿no? Por ejemplo, me metí en temas de urbanismo cuando nunca me gustó el urbanismo y eso me hizo perder muchísimo dinero, ¿no? Y igualmente, pues confiar en personas que no conocía lo suficiente a nivel de socios, con el que no, eso lo decía muy bien y lo dice muy bien Gonzalo García, ¿no? De uno de los creadores de Presto, que da unos cursos maravillosos, ¿no? De marketing y tal. Decía, tu socio tiene que ser alguien con el que estarías dispuesto a casarte, ¿no? Bueno, pues yo cuando recuerdo a mi primer socio, pues sería la última persona del mundo con la que me casaría, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tal. Ya también le digo a mi socio actual, le digo, no te emociones, ¿eh? que no me voy a casar contigo, ¿no? Pero evidentemente en ese escenario de análisis hipotético, ¿sería alguien con el que me casaría? Pues sí, claro. De hecho, es mi mejor amigo ahora mismo, a día de hoy. O sea, es una persona de máxima confianza que ni ha sido, o sea, que decir, ha surgido con el tiempo, ¿no? Es lo bonito, ¿no? Que cuando consigues en tu entorno empresarial tener un grado de amistad, ¿no? Eso de, no, yo soy socio, pero no soy tu amigo y tal, pues a mí me parece un coñazo eso. O sea, me parece, o sea, en las empresas pequeñas, ¿no? En las empresas del IBEX, pues lo que quieras. Pero una empresa pequeña, joder, si además de tu socio es tu amigo, creo que tienes, joder, pues algo ganado, ¿no? Porque disfrutas, ¿no? Y porque cuando estás tomando un café no estás hablando 100% de la empresa, ¿no? O lo hablas, pero de otra manera, ¿no? Y hablas de los hijos, y hablas de la vida, hablas de los padres, hablas de todas estas cosas, ¿no? Que hacen que todo sea más humano, más sencillo y también te motive más, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? El elegir bien tus compañeros de viaje es crítico, ¿no? Cuando arrancas y no meterte en jaleos que ni controlas ni te gustan, ¿no? Y que si algo te falla tan importante como esa pata financiera, pues busca a alguien que la resuelva. Y una tercera cosa que creo que es igual de importante, ¿no? Es el enfoque en el marketing desde el minuto 1. O sea, parte del motivo por lo que murió mi estudio de arquitectura fue porque tuve la suerte que la mayoría de los proyectos que venían, todos fueron del boca a boca. Hicimos una página web, hicimos cosas, pero realmente no hicimos un marketing efectivo. O sea, no nos posicionamos adecuadamente, ¿no? Y eso, evidentemente, se cayeron los proyectos y no había ninguna cadena que estuviera alimentando eso de una manera razonable, ¿no? Eso, evidentemente, con el tiempo, pues lo hemos conseguido hacer. Lo has aprendido porque lo tenía para más adelante, pero yo creo que viene muy bien recordarlo aquí. En Berryland tenéis equipo propio de comunicación y que está creciendo, además. Eso dice mucho porque es una excepción en muchas relativamente pequeñas, medianas, grandes empresas, ¿no? De arquitectura. Sí, bueno, pero esto ha surgido porque al final entendimos en el ecosistema que para lo bueno y para lo malo, pues David es la mayor cara visible de la empresa y encima le conocen. Entonces, que si dice, o sea, no es que mueva masas, pero es cierto que si dice una cosa, genera ruido, genera movimiento, genera tal y genera ventas. Genera proyectos, ¿no? Y genera confianza, que es al final el motor de la venta, ¿no? Eso es. Entonces, ojo, mi socio vende y más que yo y en nuestro ecosistema bonificamos que la gente traiga proyectos, ¿no? Eso es algo fundamental, ¿no? O sea, que alguien dice, oye, este proyecto lo traigo yo, pues eso tiene su análisis correspondiente y todo, porque todo el mundo sabemos que los proyectos no vienen del cielo, sino hay una gestión comercial que realizar, un trabajo, etcétera, que en mi caso, pues hombre, me resulta más sencillo porque llevo 25 años haciéndolo, ¿no? Igual que mi socio Iñaki, pero que en otros casos tal. Entonces, eso, si a mí eso me hubieran ayudado a entenderlo mejor, me hubiera sentido un poco más guiado. También es cierto que cuando naces
en un entorno donde las personas que son empresarias en tu familia están, o sea, no están en tu día a día. O sea, yo tenía un tío, el pobre murió muy joven, con el que yo estaba estudiando arquitectura, y él tenía una mesita al lado con mi tía y tal, ahí tenían una empresita de temas de fresadoras, del mundo de fábricas y estas cosas, ¿no? Y era un empresario y tal, pero claro, yo todavía no tenía suficiente madurez como para hablar. Yo era su sobrino, era mi tío y algo escuchabas, pero claro, pero no creo que llegamos a tener una única conversación un poco de cosas medio empresariales, pero claro, ya el pobre falleció muy joven y hubiera sido una figura que me podía haber ayudado un montón a entender un montón de aspectos, ¿no? Entonces, claro, eso es cierto, que cuando tú emprendes en un entorno donde no hay emprendedores y donde los pocos empresarios de la familia, pues uno está en Tomelloso a varias horas de camino y tal, y no tienes contacto con él, pues claro, es una pena porque te sientes muy solo, te sientes que estás que estás inventando de todo constantemente, ¿no? Y ahora, claro, eso lo veo ahora claro, ya pues después de una trayectoria de 25 años conoces a un montón de personas y vas viendo, ¿no? De padre, hijo que hereda de una empresa de tal, y dices, joder, macho, joder, si yo solo hubiera heredado un local con los muebles del checklist inicial de arranque, que eran 200 cosas, ya habría 100 que estarían ya con el checklist verde, y joder, menudo alivio. Y ya te puedes centrar en otras cosas, ¿no? Ir directamente al marketing, ¿no? Porque ya tienes una cierta infraestructura, ¿no? Eso me da una envidia sana maravillosa, ¿no? El ver, pues eso, cuando alguien tiene la suerte de poder heredar este tipo de cuestiones, pues bueno. Así que yo creo que es nuestra labor, Paula, el ayudar precisamente a todas esas personas que no tienen referencias claras cerca, el ir enseñando todas estas cuestiones, ¿no? Y quedarnos siempre con por supuesto que se pueden hacer un montón de cosas súper interesantes. Lo que pasa es que hay que saber enfocarse, ¿no? Es otra de las lecciones aprendidas, ¿no? Total. Oye, ahora ya sabemos enfocarnos mejor en los proyectos y tenemos una capacidad de acelerarlos en un tiempo bastante razonable, ¿no? Y eso yo creo también, pues eso, ayuda bastante. Fíjate que a mí es una de las cosas por las que el podcast de Social Tech más me gusta, porque indudablemente habláis de cosas muy frikis, ¿no? De beamers, pero ahí se destila mucha parte de mentalidad de empresario. No sé si sabes, yo utilizo para trabajar con clientes una cosa que he bautizado como la matriz de negocio, porque parto de la base, pero porque han sido mis aprendizajes desde que decidí emprender online, porque yo desde que acabé la carrera en el año 2000 fui un poco como en piloto automático, porque aterricé en un estudio de arquitectura trabajando con un amigo que ya estaba abierto, entonces yo no me tuve que preocupar de captar clientes hasta que decidí emprender online. Y mis descubrimientos han sido que las empresas, bueno, el gran aprendizaje es que las empresas para sobrevivir tienen que vender, o sea, y para eso hay que ser proactivo en conseguir clientes, y hay dos maneras, súper sencillo: o sales y vas a por ellos, o haces que vengan a ti, por no meternos en términos marqueteros. Ese ha sido un gran aprendizaje. Y luego que las empresas son entes relativamente complejos que tienen una serie de sistemas que se van interrelacionando entre sí. Entonces está la parte de organización, pues la parte de finanzas, la parte que tiene que ver más con comunicación, ¿no? Marketing, publicidad, cómo me relaciono con los clientes, cómo es esa experiencia del cliente, ¿no? Entonces, al final, me gusta porque tenéis episodios en los que habláis de eso, ¿no? De sistematizar procesos, cómo organizo todo. Y eso, al final, por detrás, ¿no? Queda como ese pozo de, pues es que si yo no tengo procesos en mi estudio de arquitectura, a lo mejor me lo tengo que mirar y ver cómo podría yo empezar a procedimentar. Entonces, cuando vives en
voy a utilizar la palabra inconsciencia, pero no quiero que nadie se me ofenda, cuando tú de repente no eres consciente de esas cosas. Algunos sí viven ahí en ese mundo, ¿eh? Bueno, pues por eso digo que me gusta el podcast, porque si de repente aterriza a alguien al que le interesa el BIM, ¿no? Y que a lo mejor se ha hecho BIM manager o lo que sea, y de repente escuchan un podcast, es que hay procesos, si se puede sistematizar y no sé qué, y dice, y a lo mejor es como ese momento ajá que le hace clic y dice, pues es que yo no tengo, porque voy, como decimos los gallegos, a la baicheboa, ¿no? Entonces, bueno, pues está genial, porque ya estás en un punto en el que no estabas ayer y ya estás en ese punto de toma de conciencia que te permite tomar decisiones para decir, no tengo procesos, pues algo tendré que hacer para tener procesos, ¿no? Y es esa parte, ¿no? Por resumirlo mucho, porque si no recuerdo mal, era el episodio 5 y 6 que lo dedicasteis, porque lo partisteis en 2 también. ¿Por qué esto es tan importante para las empresas? Bueno, porque un proceso lo que hace es transformar un requerimiento de un cliente o un requerimiento de información en un entregable. Así de sencillo, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos en el estudio de arquitectura no entendía cómo era posible que existieran 50.000 sistemas de capas diferentes. Era algo que digo, pues algo tenemos que hacer. O sea, lo que no puede ser aquí es que cada uno tal, y que el proyecto no tuviera una lógica de montaje, ¿no? O sea, venga, empiezo a dibujar líneas. ¿Cómo que líneas? Pero esto necesita un esquema, un tal, y tengo que hacer estos dibujos y los tengo que montar así y tengo que tener un listado de planos y tal. O sea, eso a mí no me lo enseñó nadie, lo iba viendo en los estudios de arquitectura. Bueno, a ver, como digo, no me lo enseñó nadie. No me lo enseñó nadie, David, siéntate y te lo voy a contar, sino lo ibas viendo, ¿no? En algún estudio de arquitectura. O sea, tuve mucha suerte que en mi fase inicial de arquitecto pasé por diferentes estudios de arquitectura, pequeñitos y grandes, ¿no? Algunos, un estudio francés, ¿no? Valo de Pistre, que le tengo muchísimo recuerdo y muy buen cariño el tiempo que estuve, y además justo iba a entregar el final de carrera y me dijeron, venga, joder, tío, quédate y tal. Yo no puedo porque tengo que entregar el final de carrera, y me dio mucha pena, ¿no? Porque hacían proyectos muy interesantes y lo veías, ¿no? Y de repente un sistema de calidad de la leche, con todos los sistemas, un protocolo brutal, pero como digo yo, flexiprotocolo. O sea, llegaba yo ahí al jefe y le decía, mira, tío, yo he encontrado que con este grupo de 25 capas soy capaz de producir el 95% de mi información, ¿vale? ¿Me dejas trabajar de esta manera y yo te garantizo que los entregables van a estar perfectos, tal? Y me dijo, adelante, tío. O sea, me dice, oye, joder, es o sea, las primeras veces que alguien cuando me está pidiendo esto me lo está argumentando el por qué. O sea, no es que no quiero utilizar el sistema porque es un rollo, ¿no? Que también. Pero chicos, si es el sistema, ¿vale? Sino que, oye, déjame hacerlo así porque va a ser mejor para ti. Vamos a entregar mejor, más rápido, voy a ser infinitamente más eficiente, ¿no? Y si tengo mi plantilla de estructura de capas, no pienso la siguiente vez. Tengo mi dibujo en blanco, lo que sea, cual sea el protocolo de inicio del proyecto, y ya sé que tengo en este grupo de PACA, o sea, grupo planta baja, me lo invento, grupo tal, sí. Y se activan de forma automática y no tienes que coger y empezar pero eso mucha gente no lo ve y estamos en 2023, todavía a estas alturas de la película, ¿no? Y eso hablando de CAD, que para mí es casi que se me están rompiendo las vestiduras por cada segundo, ¿no? Para mí CAD ha sido el sistema en el que hemos sobrevivido durante un montón de tiempo, pero, repito, sobrevivido, porque no concibo, o sea, me parece algo tan increíble que hayamos sido capaces de creernos que estamos contando un edificio con la complejidad de sistemas que tiene en 2D. O sea, yo alucino, pero... Y además, es que luego encima dices, no, pero... Oye, que es que se han hecho estadios de fútbol, que se han hecho hospitales con el AutoCAD. Y entonces ya alucinas... Bueno, que se hacían con plumilla. Quiere hace gracia, sí, pero ¿no? me refiero... Pero teniendo ahora la tecnología que tiene capacidad de producir geometría tridimensional inteligente, lógica, semiautomatizado en un montón de aspectos, ¿no? O sea, que exista eso y que todavía hay gente que le da recelo, es como, bueno, pues oye, pues... o sea, es decir, a mí sí que es cierto que cuando hay muchos técnicos que dicen, no, es que esto del BIM, es que es muy caro, es que no sé qué, o sea, no han entendido absolutamente nada de
de toda la película del BIM, o a lo mejor es que los que lo contamos no lo hemos explicado lo suficientemente sencillo y demás, ¿no? Pero básicamente es un sistema de calidad implícito para desarrollar proyectos. O sea, con una cantidad de herramientas de ayuda brutal. ¿Que es más complejo? Obvio, ¿vale? Pero ¿cuánto apalanca tu tiempo? Porque esa es la gran pregunta. Claro, pero si la cuestión es que si tú haces una mega plantilla del carajo, o sea, estás ganando una productividad. O sea, nosotros en determinados tipos de mediciones se ha ganado un 90% de tiempo en mediciones. 90%, o sea, 90. Si yo tardaba 40 horas semanales, pues ahora resulta que tardo 4 puñeteras horas. 4 puñeteras horas. O sea, que pues eso. No, es que el BIM ¿Cuánto valen 86 horas de un trabajador, Por ya eso. seas tú o un asalariado? ¿Cuántos son? Por eso, 96 entonces, horas, 86 horas en este proyecto, más en el siguiente, más en el eso siguiente. es. Entonces, claro, pero solo nos quedamos con el cortoplacismo, como casi siempre en muchos análisis, ¿no? Es que esto vale no sé cuántos, es que tal. Y yo, o sea, la suerte que tengo es que a cualquier arquitecto que me rebata esto o lo diga, le digo, pues no es cierto, porque yo cuando empecé con BIM éramos 3 personas en el estudio. Ya está. O sea, menos de 3 sí, puede ser una persona que sean 2 o 1, ¿vale? Pero me da igual, es que la escala es la misma. Es decir, yo pude meterme en esto del BIM y arranqué. Y sí, tuve que invertir, claro, hombre, es que es como si me dices, no, quiero montar un estudio, pero lo quiero gratis. Las mesas gratis, el ordenador gratis, las licencias de Office gratis, todo gratis. Hombre, pues es un mal planteamiento profesional. En realidad no estás creando un estudio, estás buscando una especie de ONG, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es cierto que llegas a ver a colegas arquitectos que tienen un estudio que está subvencionado por su actividad como profesor en la universidad. Ostras, yo esto es la primera vez que lo vi. Alucinaba. Bueno, pero eso es súper habitual. Quiero decir, está mucho más extendido de lo que te piensas, ¿eh? Que yo he sido casi 10 años arquitecto de visado y vamos. A ver, que lo entiendo, o sea, lo entiendo por la. Más de los dedos de las manos. Sí. He sido poco arquitecto tradicional. O sea, a mí el tema de el diseño y tal, alejarme de no sé qué y la perspectiva y tal, bueno, pues obviamente no he sido arquitecto, he sido siempre un arquitecto pragmático, ¿no? Y de hecho, gracias a eso, me catearon el primer fin de carrera que presenté por ser eminentemente pragmático. Pero bueno, la cuestión es que puedes ser, o sea, que puedes, yo creo que hay que ayudar a entender todo esto, o sea, independientemente que el estudio lo subsistas como sea, es que si tú vas ganando en eficiencia y con herramientas que ya están tremendamente contrastadas, ¿no? O sea, la cuestión es utilizarlas. Y lo bueno de utilizarlas es que cada vez aprendes más y más y más y más. Y de repente llega un momento mágico en el que tienes un nivel de eficiencia en generar información que es una barbaridad. Y eso no se puede comparar con lo que hacías antes. O sea, de hecho, es un punto en el que determinadas empresas llegan a un nivel de integración de información en el que ya empiezan a ser empresas TEC, TCH, ¿vale? Empresas exponenciales y que lo que han hecho es todos sus procesos los han ido automatizando poco a poco y en un momento dado los empiezan a conectar. Y si yo tengo todos mis procesos conectados y automatizados, lo que antes hacían 100 horas, ahora lo hago en 1 hora, ¿vale? Y entonces, ¿eso qué significa? Que en el resto de 99 horas no estás mirando el ordenador a ver qué hace la pantalla, sino que estás haciendo otras cosas de valor, más estrategia, más innovación, te metes en ámbitos de programación, con lo cual vuelves a retroalimentar todo, porque la programación te lleva a automatizar otra vez más, y cuando te has dado cuenta, ya vas a una velocidad que tu competencia no puede ir. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues eso es la transformación digital en otros aspectos. ¿Que cuesta llegar a ese punto? Claro que cuesta, pero que hay ejemplos de empresas de 20 personas, de 10 personas, de 40 que lo están consiguiendo, ¿no? O sea, que no necesitas ser una empresa con 2.000 personas para meterte en grados de automatización y de gestión, ¿no? Y todo eso, evidentemente, se basa en los procesos y se basa en tener un buen DAFO, en una buena estrategia, en tener claramente definidas tus líneas de negocio y tus departamentos, ¿no? En que cuando yo hablo de departamentos, hablo de áreas funcionales, ¿no? No puertas donde entras y hay 20 personas trabajando, sino, oye, si aquí hacemos objetos BIM, pero no estamos haciendo una implantación de no sé qué, y en ese otro departamento se hacen otras cosas, ¿no? Aunque luego las personas se entremezclan. Pero que eso yo creo que es importante, ¿no? Todos esos procesos, y es muy difícil pararse y documentar los procesos,
Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar a alguien que lo haga, ¿vale? Y si dentro de la empresa no lo tienes, pues busca a alguien, aunque sea por horas. De hecho, nosotros en Berland lo hemos hecho, ¿eh? En el último EUBIM salió una persona del público y dijo, oye, que no tenéis colaboradores en Sevilla, ¿eh? Yo creo que tendríais que tener algún colaborador en Sevilla porque tal igual. Bueno, pues José Luis de la Rocha, de Sevilla, empezamos a hablar con él y resulta que era nuestra persona mágica para el mundo de los procesos. Una persona que ha vivido, director de Project Management en España, de la asociación, o sea, un gestor puro y duro que vive de los procesos. Y nosotros necesitábamos documentar nuestros procesos porque vamos a tal velocidad que no nos daba tiempo. Pues fue genial. De repente llega ahí alguien, pum, y empieza a poner en limpio todo eso que necesitábamos. Y cuando vas poniendo en limpio las cosas, pues ¿qué pasan? Pues que se depuran, se mejoran, se optimizan, y eso es una rueda continua de mejora, ¿no? Y que, bueno, pues de nuevo, nadie nos enseñó que era un proceso, ¿no? Que cómo se dibuja un proceso, cómo se esquematiza, cómo se conceptualiza, cómo, bueno, pues, ni siquiera te enseñan herramientas buenas para poder dibujar eso a nivel digital, ¿no? Sino que vas, o sea, tienes ahí tu papel y boli y luego, ¿y eso cómo lo paso a un programa de procesos? Bueno, pues ese tipo de cuestiones creo que son suficientemente importantes a nivel de sociedad, porque cualquier chaval de 15 años que está empezando a pensar que le encantaría ser geólogo, ingeniero de caminos, astronauta o profesor de patinaje, lo que le dé la gana, para llegar a ese punto tiene que hacer un camino que puede ser de muchas maneras, puede tener muchos escenarios, y si empieza a saber él esquematizarlo, priorizarlo, conectarlo, buscar personas, buscar empresas, buscar asociaciones, buscar no sé qué, ostras, es que el camino es infinitamente más sencillo cuando tienes toda esa red, ese ecosistema tejido, ¿no? Entonces, bueno, también, como decíamos, Paula, si eso no existe, nuestra filosofía es hacerlo. O sea, así de claro. Y ha habido muchas iniciativas que hemos hecho en todos estos años que era que no existe, no pasa nada. Somos los que lo vamos a hacer, ¿no? Y luego a veces hasta se nos olvida o ponerle mucho énfasis en la divulgación y tal y cual, pero ya nos da igual. O sea, ya nos es indiferente, ¿no? O sea, es, oye, esto había que hacerlo, y de hecho, en Building Smart estamos haciendo un proyecto que es el informe del estado del arte BIM España, que estamos un montón de personas actualizando datos y por regiones, por país, tal, no sé qué. Era un proyecto personal, pero no llegaba, o sea, era imposible. O sea, le había dedicado horas ahí, no sé, 100 horas a un documento, pero era imposible, era inabarcable. Claro, yo no estoy en 17 comunidades autónomas, solo estoy en 2,5, ¿no? Madrid, País Vasco y Valencia, ¿no? Donde estoy muy, muy conectado con estas transacciones, ¿no? Jopelas. ¿Y qué haces? Pues hay que hacerlo. ¿Cómo? Oye, yo le expuse la situación a Sergio Muñoz, el presidente de Building Smart, y me dijo, joder, pues yo creo, vamos a proponerlo como proyecto y, oye, si la gente cree que es bueno o que es importante y tal, y se propuso y se dijo, oye, pues este proyecto creo que es bueno porque no es una idea feliz de David Barco, sino que es algo que necesita el sector. O sea, esa foto de dónde estamos ahora la hemos ido haciendo entre congresos, entre Socialtech, BIMRAS, tal, sí, pero son fotos que necesitaban cierta conexión, ¿no? Faltaba como una especie de director de película que lo organizara todo en secuencias, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora en Building Smart, ¿no? Construir un informe de estado del arte que, bueno, se nos ha ido las manos, entre comillas, porque es muy ambicioso, con una encuesta, con una difusión, con algo muy potente, pero que de nuevo, oye, era algo que había que hacerlo y lo hemos hecho. Evidentemente, en este caso, dentro de una entidad que tiene una capacidad, obviamente, de hacer muchas más cosas que solo David Barco o el ecosistema Berland, que también es finito, o sea, llega hasta donde llega. Pero si lo haces bien y esa persona dice, oye, pues esto vamos a buscar cómo implementarlo, estás ayudando a un país entero. Y los negocios que no se enfocan en crecer, a la larga decrecen. Oye, es que lo escribís de una manera que es que no sé qué. Todavía ChatGPT no me hace caso, porque le digo, pónmelo esto como lo escribiría diario en BIM Manager. Ya tengo datos suficientes para saber quién es.
Fíjate que ahí, yo no sé si los oyentes se habrán dado cuenta, pero ahí en lo que acabas de contar hay una gran pepita de oro. Aburrimiento no creo que haya. Entonces, Edición y mezcla, Raúl Núñez. Supervisión de audio, Luis Huesca. Podcast editado y producido por Drillu. Visítanos en drillu.world.